Romanos capítulo 8, versículo 2. Romans chapter 8, verse 2. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. But what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sent in his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Heavenly Father, we are forever grateful to you. And we thank you that there is power in the blood of Jesus that has washed away our sins. Bendito Padre Celestial, siempre estamos agradecidos con usted, Dios mío. Y le damos gracias que hay poder en la sangre de Jesucristo que nos ha lavado de todo pecado. Y en esta noche le rogamos, eterno Dios Todopoderoso, que su Santo Espíritu nos ayude a comprender aquello lo cual usted habla en nuestros corazones. And I pray that tonight, dear God, your Holy Ghost will help us to understand that which you speak into our hearts, Father. And I pray that every word that proceeds out of this heart be the word that you've ordained for tonight, dear God. Y le ruego que toda palabra que procede de este corazón en esta noche, Dios mío, sea la palabra la cual usted ha ordenado para esta hora, eterno Dios. Le ruego que toque nuestros corazones, Dios mío. Suavice el corazón que tenga que ser suavizado, bendito Padre. Que pueda recibir de usted lo que usted ha propuesto. And I pray that you would touch our hearts tonight, dear God. And may you touch every heart, dear God, that needs to be softened in Jesus' mighty name. That we may receive that which you have purposed for our lives. We thank you for your peace that surpasses all understanding, that keeps our minds and our hearts in you, Lord Jesus. Y le damos gracias por su paz que sobrepuja todo entendimiento, que guarda nuestra mente y nuestro corazón en usted, mi Señor Jesucristo. Y le damos gracias por lo bueno que usted sigue siendo con nosotros. And we thank you for your goodness upon our lives, dear God. Y por eso declaramos una vez más, eterno Dios, que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare once again tonight, dear God, that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen, and amen, and amen. Puede tomar su lugar, hermanos. Amen. You may be seated. So we continue tonight with part 2 of sin. So continuamos esta noche con la segunda parte del pecado, hermano. Y hablamos la semana pasada tocante este tema, hermano, y dimos unas cuantas escrituras. And we talked about this last week, and we gave a couple of scriptures. And you understand that, you know, we have the freedom to choose to commit sin or to abstain from sin in our life. Y entiéndele uno, hermano, que uno tiene la libertad para elegir de pecar o de detenerse en no pecar en nuestras vidas, hermano. No, muchas veces, como le dije la semana pasada, había un programa en los 70, hermanos, donde salía un moreno diciendo, pues es el pecado, es el diablo que me hizo pecar. And I remember telling you last week about, this sitcom show that used to come out in the 70s back then. And there was a guy, the character there would say, well, the devil made me do it. Well, a lot of the things we do in life is because that's what we want to do. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida porque eso es lo que queremos hacer, hermano. De cierto, nadie te puede forzar que tú hables con una palabra, de tu boca salgan palabras vulgares, hermano. And truly, nobody can make you speak ungodly words, okay? Now, whatever, like Jesus said, whatever comes out of that mouth of ours is what's already inside the heart. Y como dijo Cristo, que todo lo que salga de la boca de cada uno de nosotros, hermano, es lo que ya está cimentado en el corazón de uno, hermano. Y el único que puede llevar a ese cambio en nuestra vida es Jesucristo. And the only one that can bring forth that change in our lives is Jesus. Now we know, we talked about Proverbs chapter 6, verse 16. Y hablamos de Proverbios capítulo 6, versículo 16. Las 6 cosas, 7 que aborrece Dios. Y de cierto, cada uno de nosotros en tiempo pasado hemos estado culpables de una de esas cosas, hermano, que habla la palabra de Dios. And in Proverbs chapter 6, verse 16, it talks about 6 things, 7 things that God hates. And I'm more than certain that each and every one of us, none of us are innocent, okay? Ninguno de nosotros somos inocentes. We're all sinners, but we are saved by grace. Todos somos pecadores, pero hemos sido salvos por la gracia de Dios, hermano. Entonces, habla ahí de 7 cosas que Dios aborrece. And it talks about 7 things that God hates. And more than likely, each one of us has committed at least one of those.
Now we can say, oh, I've never done those, I've never said those. Well, if we did, we would not be honest with ourselves. Si uno dijera, yo nunca he cometido nada de eso, entonces de cierto no estaríamos siendo honestos con uno mismo, hermano. So, en esta noche principiamos con la segunda parte y en el punto que queremos cubrir en esta noche es el origen del pecado, hermano. And tonight we continue with the second part and we're going to talk about the origin of sin. Jude chapter 1 verse 6. Judas capítulo 1 versículo 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he has reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Now there is a day of judgment coming. Y si viene un día de juicio, hermano. Some may brush it up and say that's not true, because the Bible is not correct. Algunos pueden decir eso no es verdad porque, piensa que la Biblia no es correcta. Pero si usted ha visto lo que dice la Biblia, ha llegado a conocer que cosas se han cumplido. But if you read what the Bible has to say, you've come to the realization that some of those things have already been fulfilled, and the rest of it is going to be fulfilled. Y lo demás se va a cumplir también, hermano. Yo creo la única cuestión para nosotros sería, hermano, ¿dónde voy a estar yo en el día de juicio? And I guess the only question for us would be, where am I going to be on the day of judgment? On which judgment will I be presented at? ¿En el cual de los dos juicios me presentaré yo, hermano? ¿En el de Cristo o en el del trono blanco? ¿In the one for Jesus or the white throne? Now you realize that if we wind up in front of the white throne, there is no hope for us or for anybody there. Y realizamos, hermano, que aún si nos presentamos en el trono blanco, hermano, ya no hay ninguna oportunidad para nosotros ni para todas las almas que estarán ahí, hermano, la multitud de almas que se presentarán delante de Dios. Por eso para nosotros es importante, hermano, vivir en la palabra de Dios. And that's why for us it's important to live according to the Word of God. Now, it's not difficult, but we make it difficult. No es dificultoso, pero nosotros lo hacemos dificultoso, hermano. Porque nosotros le ponemos muchos pretextos, because we put a lot of pretense into it. The Bible does not reveal to us when the first sin was committed, okay? Y la Biblia de cierto no nos revela a nosotros cuando se cometió el primer pecado, hermano. But it does mention that sin was first noted in the heart of Satan, who was known as Lucifer. Pero sí nos da a mencionar, hermano, que el primer pecado fue notado en el corazón de Satanás, en el cual tiempo se llamaba Lucifer, hermano. Y que él tuvo la habilidad de convencer un tercio de los ángeles del cielo que lo siguieran a él. And he had the ability to convince 1/3 of the angelic host in heaven to follow him. And that 1/3 rebelled against God Almighty. Y ese tercio rebeló contra el Dios Todopoderoso, hermano. Now, la pregunta es, ¿somos rebeldes nosotros o no somos rebeldes? And I guess the question is, are we rebels or are we not rebels? Now, if we're rebels, we're going to suffer consequences in our lives. Now, si somos rebeldes, pues vamos a sufrir consecuencias en nuestras vidas, hermano. Mire como dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 11, hermano, y vamos a leer unas cuantas escrituras aquí. And look what it says in Ezekiel chapter 28, verse 11. And we'll read several scriptures here. Y dice, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edán, el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue vestidura, el sardio, el topacio, diamante, crisolito, onique y berlío y el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y pípanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú querubín grande, cubridor
y yo te puse en el santo monte de Dios, estuvisteis, en medio de piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te he hecho del monte de Dios y te arrojo de entre las piedras de fuego, querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste su santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y pusiste en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say to him, Thus saith the Lord God, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the sardius, the topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. You were the anointed cherub who covers. I established you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stone. You were perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you. By the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. Therefore, I cast you as a profane thing out of the mountain of God, and I destroyed you, O covering cherub, from the midst of the fiery stones. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. I laid you before kings, that they might gaze at you. You defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities, by the iniquity of your trading. Therefore I brought fire from your midst. It devoured you, and I turned you to ashes upon the earth, in the sight of all those who saw you. All that knew you among the people are astonished at you. You have become a horror, and shall be no more forever. You see, when Satan sinned against God, he thought he could take over, and he thought he could be God over this universe. Cuando Satanás trató de, tomar el lugar de Dios, hermano, él pensaba que porque aún Dios lo había creado como lo había creado y tenía todo esto en él, que él era la perfección, hermano. He thought he was the perfection of everything. But understand that there is none greater than God Almighty. Pero comprenda uno, hermano, que no hay nada más poderoso que el Dios que nosotros sirvemos, hermano. Satanás, pues fue derribado, perdió lo que tenía delante de Dios, and Satan lost. He was cast out. He lost everything that he had before God Almighty. He could no longer walk upon the fire stone. Ya no podía andar por las piedras de fuego, hermano. Ya no podía sentarse aún, ni estar en la presencia de Dios, or even be in the presence of God Almighty. You see, Satan fell from perfection when he tried to take God's place. Y de cierto, Satanás cayó de su perfección cuando trató de tomar el lugar de Dios. Y aún declaró 5 veces que yo seré. And he declared 5 times, but what did God say at the end? No, you won't. Pero ¿qué fue lo que dijo Dios al fin, hermano? No lo será. Porque Isaías nos dice en Isaías capítulo 14, versículo 12, because Isaiah tells us in Isaiah chapter 14, verse 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucerio, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquillón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo,
mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of the congregation in the sight of the Lord. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. You realize that somehow that is how we get our pride in us, okay? Entiende que ahí es donde entra el orgullo en nosotros también, hermano. You see, Satan got full of pride. El diablo se llenó de este orgullo, hermano. Este esplendor que tenía, pues lo hizo pensar que iba a ser más fuerte que Dios. And I guess the splendor that he had, he thought he was going to be greater than God Almighty. Because he said, he made 5 declarations, porque él hizo 5 declaraciones que yo seré, yo seré, yo seré. Y Dios dijo, no serás. He says, I will, and I will. And God said, you will not be. You see, and this is what plagues man also today. Y esto es como una plaga sobre el hombre hoy en día, hermano. Que muchas veces nosotros pensamos que podemos más que Dios. That many a times we think that we can do more than God does. We think that we are smarter than God. Y pensamos que estamos más sabios que Dios, hermano. Y por eso nos metemos en los problemas que nos metemos en ocasiones. And that's why we wind up in the problems that we wind up in occasions in our lives. Why? Because we think we know it all. ¿Y por qué? Porque nosotros pensamos que todo lo conocemos, hermano, sin saber que verdaderamente nuestra sabiduría no es infinita, es finita. Without realizing that our wisdom is not infinite, it is finite. It is very, very limited in what we know. And what we do know, we thank God that He gave it to us. Y lo que sí conocemos, pues le damos gracias a Dios que nos lo ha compartido, hermano. You see, Satan trying to exert his will over the will of God Almighty resulted in sin. Y Satanás tratando, hermano, de ejercitar su voluntad sobre la voluntad del Dios Todopoderoso, hermano, aún esto resultó en pecado. Now, you do have those that say that, you know, when you look at different religions, okay, diferentes religiones, and some of them will tell you that, you know, Satan and Jesus are brothers, okay? Y tienen aquellas religiones que te van a decir que Satanás y Jesús son hermanos, pero no hay tal cosa, hermano. But there is no such thing. Jesus is the only Son of God. Jesucristo es el único Hijo de Dios, hermano. Satanás era el cherubín que Dios crió, and Satan was a cherubim that God created, and even tells us that he was in the Garden of Eden, and sure enough he was there. Y nos dice que estaba en el jardín de Adán, hermano, y de cierto estaba allí, porque fue el que convenció a Eva que pecarán contra Dios, because he was the one that convinced Eve to sin against God. He was the one that told her that they weren't going to die. Él fue el que le dijo que no iban a morir, que no se iban a hacer nada, que iban a ser como Dios, igualmente como él. And he told them they were going to be just like God. I mean, just like with the thing he tried to pull over God himself. And so he deceived man, so engañó al hombre. And the enemy still continues to deceive people today. Y el enemigo todavía en este día continuamente sigue decepcionando, engañando a la gente, hermano. Y por no tener esa sabiduría de Dios o ese discernimiento, muchas veces nos creemos, and for not having that wisdom of God or that discernment of God, many a times we fall into that trap. And we sin. Y pecamos contra Dios, hermano. But we must understand that, you know, this doesn't prove that Satan was the originator of sin, pero tenemos que comprender que probablemente Satanás no fue el originador del pecado, hermano. It describes what he attempted to do in taking over the throne of God. Describe lo que atentó a hacer de tomar el trono de Dios, hermano, de decir, yo voy a tomar este lugar y yo seré como el Altísimo, o mejor que el Altísimo. And he kind of saying that I'll be like the Most High God, or I'll be better than the Most High God. But there is none that can be. There is none that can match God. Pero no hay nadie que le pueda hacer, que pueda compararse a Dios, hermano. And so when you look at a question, and what is sin?
Entonces, cuando vemos la pregunta, hermano, ¿qué es el pecado? Well, 1 John chapter 3, verse 4 tells us this. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice esto. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Whosoever committed sin transgresses also the law, for sin is the transgression of the law. But really, in our own terms, okay? Pero de cierto, en nuestros propios términos, hermano. En nuestro propio conocimiento, in our own knowledge, understanding. How do we see sin, or what do we consider to be sin? ¿Cómo vemos el pecado? ¿Qué es lo que nosotros consideramos ser pecado en nuestras vidas, hermano? ¿Alguien que mata? Somebody that kills? I mean, somebody that commits adultery? ¿Alguien que comete adulterio? ¿Fornicación o fornication? How do we see sin? ¿Cómo nosotros vemos el pecado, hermano? Well, let's see. If I take this and I steal this, it's not sin because I need it and they have a whole bunch of them. Y si yo me robo algo y digo, pues yo lo necesito, al cabo que ellos tienen muchas de estas cosas, y ¿qué les va a hacer daño que yo tome una nomás? Well, we know that's called thievery, right? Entonces sabemos que es ser un ladrón. So is being a thief a sin? So siendo un ladrón es pecado, hermano? Or do we justify it because God knows my life and God knows what I need? O lo justificamos diciendo, Dios conoce mi vida, Dios sabe lo que yo necesito. Y yo mismo tengo que ayudarme, and I got to help myself. How do we see sin? You see, because the way we see sin is the way we're going to live. La manera que nosotros vemos el pecado es la manera que nosotros vamos a vivir, hermano. Si nosotros no le ponemos mucha atención y dijimos, no, al cabo que Dios es bueno, Dios es nada más que puro amor. Oh, we see it as God, God is good, and God is nothing but love, and He understands my heart, y Él comprende mi corazón. So, de cierto, para Él me va a dar una quebrada. He's going to give me a break because He knows my life. Porque conoce mi vida, hermano. Y por eso muchas veces pecamos, hermano. And that's why many times Christians sin. Because we think that as long as we can justify it, there's nothing wrong with it. Porque muchas veces pensamos, mientras que lo podemos justificar, no tiene nada malo. Tome por ejemplo el matrimonio. Take for example the marriage. If the wife doesn't take care of the husband says, well, I need my desires tended to. Si la esposa no cuida a su esposo y el esposo dice, yo necesito que mis deseos se cuiden o sean encargados. And he commits adultery, comete adulterio y lo quiere justificar porque la mujer no lo cuida, and he wants to justify it because the woman doesn't take care of him. Or vice versa, o viceversa, hermano. You see how we justify sin? ¿Ve cómo justificamos el pecado en nuestra vida, hermano? Y dijimos que Dios conoce, and we say, God knows, and God knows that I didn't do it out of bad intention. Y Dios sabe que no lo hice con malas intenciones. Hermano, pecado es unas malas intenciones en nuestra vida. Sin is ill intentions in our lives. Now, if we really were concerned about sin in our lives, okay? Y si verdaderamente nosotros estuviéramos bien preocupados con el pecado en nuestras vidas, hermano, entonces de cierto viviéramos una vida totalmente diferente. And if we were very concerned about sin in our lives, we would live totally different lives. Our lives would be changed. Nuestras vidas fueran transformadas, reformadas, reformed, renewed, renovadas, hermano. Because we would understand what God expects and what God doesn't expect from us. Porque llegáramos a comprender lo que Dios espera de uno y lo que Dios no espera de uno, hermano. Pero como la iglesia de Jesucristo ya casi no le teme a Dios, hermano.
But it's kind of like the church of Jesus Christ. It doesn't fear God that much anymore. Oh, they may say, I love Jesus and Jesus loves me back. Oh, dirán, yo amo a Cristo y Cristo me ama para atrás. It's called lip service. Ese viene siendo servicio de labios, hermano. Porque si el corazón verdadera amara a Dios, because if the heart really loves God, if we as individuals really love God, y si nosotros como individuos verdaderamente amamos a Dios, hermano, entonces vamos a evitar aquellas cosas que manchan el testimonio de uno. We are going to avoid those things that will tarnish our testimony before God Almighty. But we don't, pero no lo hacemos. We don't care. Probablemente no nos importa, hermano. We do what we do because, hey, man, I'm under grace. It's like grace is a license to sin. Amén. Yo estoy bajo la gracia. Es como decir que la gracia te ha dado el derecho a pecar, como una licencia a pecar, hermano. Y no es. La gracia es algo que uno no merece de Dios, hermano. Grace is something that we don't deserve from God, but God in His infinite love pours it out upon our lives. Pero Dios por su medio de infinito amor, hermano, lo derrama sobre nosotros su gracia. Now we cannot deny the existence of sin in this world, and even in our lives. Y de cierto nosotros no podemos negar la existencia del pecado en este mundo, hermano, y aún en nuestras vidas también. Look at the world today. You don't think hatred is sin? ¿Tú no crees que el odio es pecado, hermano? You don't think racism is sin? ¿Tú no crees que el racismo es pecado, hermano? O tiene que ser nomás una cierta cosa que de uno está de acuerdo que eso sí viene siendo pecado? Or is it just a certain thing that we agree upon that we say that is sin? Anything and everything that goes against the will of God is sin. Todas las cosas y cualquier cosa que se va contra la voluntad de Dios es pecado, hermano. Si Dios nos llama y el Espíritu Santo nos mueve a hacer algo y nosotros negamos, hermano, ya rebelamos contra Dios. If God speaks through us through the Holy Ghost and the Holy Ghost commands us to do something and we say, I'm not going to do it because I'm afraid of whatever, then we just rebelled against God. And we know that rebellion is like the sin of witchcraft. Y saben que la rebeldía es como el pecado de la hechicería. It's a sin. Es un pecado, hermano, en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? But what is it that we do? We justify everything. Nosotros justificamos todo. Los cristianos, nosotros justificamos todo, hermano. We as Christians, we justify everything. It's like the world justifies everything. Como el mundo también justifica todo, hermano. And a lot of times we justify it because we don't read the Bible. Y muchas veces lo justificamos porque no leemos la Biblia, hermano. You know, ahorita si está leyendo la Biblia, vamos en Jeremías, hermano. And if you read the Bible, we're in Jeremiah right now. And you know, God is so merciful with us. Y Dios nos muestra tanta misericordia, hermano, a nosotros. Que nos habla, hermano, por medio de su palabra, por medio de las prédicas que uno pueda oír por aquí y allá, hermano. And He speaks through us through His word, and He speaks through us through the preachers we may hear here or there. But yet many a time we do not listen to God's instructions, pero muchas veces no le ponemos atención a las instrucciones de Dios para nuestras vidas, hermano. Y si le está leyendo en Jeremías, aún se ha llegado el punto donde el pueblo de Dios, hermano, and if you read in Jeremiah, it's come to the point where God's people. Now, you understand that we cannot deceive God, okay? We cannot fool God. No, entendemos de verdad que no podemos engañar a Dios no podemos, hermano. No lo podemos engañar. Y el pueblo de Dios, mandaba a pedirle al profeta, diciéndole, dinos, habla con Dios y dinos qué es lo que Dios quiere que hagamos, si nos quedamos aquí en la tierra o en Judá o nos vamos a Egipto. And the people say, pray to God, Jeremiah, and find out from the Lord whether we should stay here in Judah or whether we should go to Egypt. And He said, okay. Now, for those of you that say that God speaks to you every 5 minutes, well, I would tell you, you must be extra holy.
Y déjeme decirle por aquello que el cristiano que dice que Dios les habla cada 5 minutos, era de ser bien santucho. En serio. Seriously. Because Jeremiah being the prophet of God, porque Jeremías siendo el profeta de Dios, hermano, aún le pidieron este consejo. They asked for this counsel, and they wanted him to speak to God and bring that prayer before God, que hablara con Dios, traer esta oración delante de Dios, hermano. Y Dios se tardó 10 días para aquí que le habló, hermano. And God waited 10 days before he spoke to him. And he told them what he needed to tell the people. Y le dijo lo que tenía que decirle a la gente, hermano. Y fue y le dijo a la gente. And he went and told the people. But think about this. Are we the same way? Pero piénselo bien, hermano. ¿Somos nosotros iguales? Que queremos oír de Dios. That we want to hear from God. Lord, I want to know what is your purpose in my life. Señor, yo quiero saber qué es tu propósito en mi vida. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? What am I supposed to do for you? And we seek and we pray, or we have somebody else pray for us and seek and pray for us. Oramos, le pedimos a alguien más que ore por uno y busque la voluntad de Dios para la vida de uno, hermano. Bueno, Jeremías vino y les dio las noticias, hermano. Jeremiah came back and gave them the news. And Jeremiah said, you must stay in the land. Y les dijo, tiene que quedar aquí en esta tierra. Pero es como decir, como cristianos buscamos a aquellos que nos van a decir lo que queremos oír. But it's like we say, and I've said it many times that, as Christians, sometimes we look for those individuals that are going to tell me what I want to hear. And so Jeremiah told them, and at the end, the people said, you're lying. Basically, you're lying. God didn't speak to you. We're going to Egypt because we don't want to die. Y al fin, básicamente, le dijeron a Jeremías, estás mintiendo tú, te han puesto estas palabras, otro hombre te ha puesto estas palabras en la boca y nos estás mintiendo, nosotros vamos a ir a Egipto porque no queremos morir. Pero les dijo Dios, si te vas a Egipto, vas a morir. But God told him, you go to Egypt, you're going to die. But one of the things that Jeremiah mentions, pero una de las cosas que menciona Jeremías también, dice, ustedes trataron de engañar con esas palabras de que queremos oír de Dios. You try to deceive by saying, we want to hear what God has to say, what direction we should take, qué dirección debemos de tomar, cuando en realidad tu corazón estaba pervertido, when in reality your heart was perverted. You did not want to hear what God had to say. No querías oír lo que Dios te quería decir. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. My brother and sister, we have to be careful that we are not the same way, que nosotros no seamos iguales, hermano. Porque si verdaderamente uno quiere oír de Dios, because in all sincerity, if we want to hear from God, God will speak to you and God will tell you what He's to change in your life. Si verdaderamente queremos oír de Dios, Dios te hablará y Dios te dirá lo que tiene que cambiar en tu vida, hermano. Y entonces en ese instante tú tienes que hacer una decisión. And at that moment you need to make a decision. Whether you're going to believe that word or you're going to shove it out. Y en ese momento tienes que poner atención y decir, ¿vas a creer esta palabra que Dios te ha dado, Él mismo te ha dado, hermano? O la vas a poner a un lado y decir, no, es mi mente, es el diablo, es el diablo. Or you got to say, my mind is the devil, no, the devil speaking. Really? You think the devil is going to tell you to stop sinning? ¿Verdaderamente tú crees que el diablo te va a decir que dejes de pecar, hermano? Al contrario, te va a traer más tentación. Al contrario, he'll bring more temptation into your life. To see how much he can destroy your life and then just leave you. Para ver cuánto puede destruir la vida de uno, hermano, y luego dejarlo allí. And understand, if sin did not exist, I guess we would all be living in peace and harmony without any crime being committed. Y de cierto, hermano, como si el pecado no existiera, cada uno de nosotros estuviéramos viviendo en paz, en armonía, sin ningún crimen que estuviera siendo cometido, hermano.
There would be no need for laws or judges or policemen or jails or even locks for our homes or cars. No hubiera necesidad, hermano, de la ley, ni los jueces, ni los policías, ni las cárceles, ni los candados para nuestras casas o nuestros carros, hermano. Pero lamentablemente sabemos que no es así, hermano. But unfortunately, we know that it's not like that. We live in a corrupted world. Vivimos en un mundo corrompido, hermano. And we make the choice. God doesn't make the choice of how we want to live our lives. Y nosotros hacemos la decisión. Dios no la hace por uno, hermano. A cómo nosotros queremos vivir nuestras vidas. El cambio solamente viene en nuestras vidas cuando nosotros lo deseamos. Change will come into our lives when we desire it. As long as we're comfortable the way we're living, whether good or bad, there will be no other changes take place. Si nosotros estamos confortables como estamos viviendo, hermano, nuestras vidas, sea manera buena o sea una manera no muy buena, agradable, hermano, entonces no habrá ningún cambio en nuestras vidas. Seguiremos igual. We will continue the same way we are. Now, like I said, if we're living good, that's good. Now, como le digo, si estamos viviendo una vida buena, pues está bueno, hermano. Pero si estamos viviendo en rebeldía contra Dios, vamos a seguir viviendo en rebeldía contra Dios. But if we were living in rebellion against God, we will continue to live in rebellion against God and yet still hold on to that sticker that says, I'm a Christian. Y mantener esa etiqueta que dice, yo soy cristiano. Amado por Dios, loved by God. And He understands my heart. Y conoce mi corazón. Mm-hmm. Jeremiah calls it a perverted heart. Jeremías le llama un corazón pervertido, hermano. But who are we to say, you know? ¿Quién somos nosotros para decir, hermano? You know, sometimes sin can be referred to as a disease, okay? It can be treated by science because man is not a sinner, he's just a sick person. Y de cierto, en ocasiones al pecado se le refiere como una enfermedad, hermano, que solamente puede ser tratado por la ciencia, porque el hombre no es un pecador, hermano. Es nomás una persona enferma. Well, isn't that something? ¿Qué no es algo de eso, hermano? So that means that all these people that are messed up in their minds, entonces significa que toda esta gente que está confundida en sus mentes, que no saben si son hombres, que si son mujeres, si son humanos, si son animales, that they don't know whether they're male or female, or whether they're a human or an animal. It's not a sin, no es un pecado, sino que es una enfermedad, hermano. It's not a sin, it's just a sickness. But whichever way you want to look at it, society today has said it's okay. Pero la manera que usted le quiera ver, la sociedad en este día ha dicho, está bien. Es tu vida. Vívela. It's okay. Live your life. It's your life. Live it, man. Live it to the fullest. Llénala, vívela hasta que estés lleno. But is that sin? Pero viene siendo eso pecado. You see, because in churches nowadays, okay, en las iglesias hoy en día, it's no longer called sin, it's called a mistake, an error. Porque en las iglesias en este día, hermano, ya el pecado ya no se le llama pecado, se le llama una equivocación, un error en la vida, hermano. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que está la persona cometiendo adulterio y es un error? How can that be that you got an individual committing adultery and it's an error? You see how we justify things? ¿Ve cómo justificamos nosotros las cosas? O más bien cómo justificamos el pecado, or how we justify sin in our lives or in people's lives. I remember some years back, okay,
Me acuerdo unos años para atrás, hermano, cuando los psicólogos, no sé, si hay un psicólogo que no se va a ofender, ¿ok? No quiero ofender, pero los psicólogos andaban diciendo, ¿ok? And the psychologists were going around saying, publicando, hermano, aunque era bueno que en las parejas, los matrimonios, hubiera diferentes parejas para el hombre y para la mujer. And they were going around saying that it was good for there to be extramarital affairs in a marriage between a husband and a wife, have different partners, because that would enrich their marriage, porque eso iba a enriquecer su matrimonio. Qué mentira del diablo, hermano. What a lie of the devil. And people bought into it. Y la gente lo compraba eso, hermano, porque convenía. Because it was convenient. Muchas veces el pecado lo agarramos cuando nos conviene, hermano. And many a time we'll go for that sin when it's convenient for us, when it's, yes, good. Like an ice cream cone. Como un cono de nieve, hermano. You see how we justify sin? ¿Ve cómo justificamos el pecado? Porque tienes una persona que tiene una educación. Okay? Because you got these people that have an education. And I'm not against education. I have a bachelor's degree, okay? Yo no sé contra la educación. Yo tengo una bachería, okay? But when they have this so-called, well, what would you call it? Well, let's just call it education. Vamos a llamarle nomás educación, okay? Que they think they know what is best. Que piensan que lo que saben que es mejor. No, hay unos que sí saben, okay? There are some that do good, okay? Hay que sean buenos. There are those that do good. But the ones that lead you into sin, stay away from them. De los que están guiando al pecado, retírate de ellos, hermano. Now, how do you think God sees sin? ¿Cómo tú crees que Dios ve el pecado, hermano? Now, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios siempre, hermano, hacía lo contrario que Dios le mandaba que no hiciera, hermano. And in the Old Testament, God's people always did the opposite of what God would command them not to do. You see, God would say, you shall have no idols. And what would they do? They would go find themselves idols. Dios le decía, no tendrás ídolos delante de mí. ¿Y qué es lo que hacían? Iban, buscaban ídolos. Adoraban los ídolos. Quemaban sus hijos, sacrificando a los ídolos. They would burn their children, sacrifice them to idols. And God would get very upset. He said, enfurecía a Dios. And that's how he would bring the judgment upon them that he would bring. Y por eso les trae el juicio que les trae, hermano. But would they change? Pero cambiaba la gente. Bueno, pues en ocasiones por una temporada. And sometimes just temporarily. And we're no different. Y nosotros no somos tan diferentes, hermano. You know, I remember the time, me acuerdo del tiempo, and I think I've shared this with you in the past, y para que haya compartido esto con usted en el pasado. And there was these ladies, one of them was our sitter, una de ellas era la que cuidaba a nuestros hijos cuando estaban chiquitos, cuando estaban pequeños. She would take care of her children when they were little. And, they always liked to go party on weekends. Y les gustaba ir a las fiestas todos fines de semana. And one Sunday morning at about 3 o'clock in the morning, I get this phone call. Y un domingo en la madrugada, como a las 3 de la mañana, recibo esta llamada, hermano. Era antes del tiempo de los celulares, ¿verdad? Que tenías que levantarte y ir a contestar el teléfono. It was before the cell phones, okay? You had to get up and you had to go up and answer the phone. And I answered the phone, and this young lady that we knew them, y contesta el teléfono y esta joven que las conocíamos. Me dice, tuvimos un accidente. We've had an accident. I want to go to church right now. Quiero ir a la iglesia ahorita. No sabe a las 3 de la mañana, hermano, okay? Amen. At 3 o'clock in the morning, he said, you don't know whether there's a church? No sé dónde hay iglesia ahorita. Pues vamos a tener a las 10, le dije, de la mañana.
We're going to have church at 10 o'clock in the morning. You want to wait till then? They were afraid because of what had happened. Estaban atemorizados porque lo que había acontecido. Iban en una troca, saltaron de la troca, no llevaban el cinturón y se rasparon y quedaron golpeadas. No se murieron. They were thrown from the vehicle. They didn't die, but they were all scratched up. They were all hurt. But the point is that when we run into problems with sin, que el punto viene siendo cuando nos metemos en problemas con el pecado, siempre buscamos de Dios. We're always seeking God. But when the fear wears off, pero cuando se acaba el temor que teníamos, we're right back to the same thing. Ya cuando se acaba el temor, ese temor que estábamos pasando en la vida, regresamos para atrás a lo mismo. ¿Quién le entiende, hermano? Who can understand? What do you really think God has to say about sin? ¿Qué verdaderamente piensa uno que Dios tiene que decir tocante el pecado, hermano? Pues de cierto, you know. La palabra dice que el que peca morirá. Truly, the word tells us that he who sins shall die. Some die physically and some die both, physically and spiritually. Unos mueren físicamente, unos mueren físicamente y espiritualmente, unos mueren espiritualmente, or some die spiritually. But sin is the cause of spiritual death on most people when we're talking about Christians. Y cuando estamos hablando de los cristianos, el pecado viene siendo la muerte espiritual, hermano. ¿Por qué? No es que Dios los abandonó. It's not because God abandoned them. It's not because God has rejected them. Ni tampoco es porque Dios los ha rechazado. Uno muere espiritualmente porque uno de su propia conciencia, de su propia voluntad, decide hacer lo que se va contra la voluntad de Dios. We die spiritually because we choose out of our own free will, our own conscience, we choose to do what is against the will of God. Because truly, can anybody force you to sin? Porque verdaderamente, ¿hay alguien, hermano, que te puede forzar que peques? Is there somebody that can twist your arm? Sin or I'll break it. O que te pueda torcer el brazo, hermano, y decirte, peca o te lo quiebro. No hay, hermano. There is none. Now, this might be a shocker to some of us. La muerte le trae un choque a alguno de nosotros, pero Christians sometimes are, and I used it, not in a good sense, okay? Y lo uso no en un buen sentido, hermano. But I guess the word I can use is not really good, but it's good, okay? Y la palabra que uso es buena, pero no es buena, okay? But Christians are good at cussing. Los que están son buenos maldecir, hermano. Y no les da miedo. And they don't fear. They can say all these cuss words and they do not fear God. Dicen toda esta maldición, no le temen a Dios, hermano. How do you think God sees us? ¿Cómo tú crees que Dios nos ve, hermano? En ese momento de ira, de enojo, de coraje, in that moment of anger and hatred and wrath, the heart always has the ability to speak what's in it. El corazón siempre tiene la habilidad de hablar lo que se encuentra allí. Y por eso sale lo que sale, and that's why those words come out. Because they're still embedded in the heart. Porque todavía están cimentadas en el corazón. Yo le he platicado más que una vez. Si verdaderamente te estorba. And I've told you more than once. If that really bothers us,
as individual, there's only one deliverer. Hay nomás solamente un libertador. Y se llama Jesucristo. And his name is Jesus. That can deliver our hearts from such things. Que puede librar nuestro corazón de tal cosas, hermano. Pero eso viene siendo si solamente uno verdaderamente quiere. But that's only going to happen if we truly, and I mean truly, if that's what you really want for God to do. Because if it's just like, well, the pastor said, I should try this. El pastor dijo que no. It's not what the pastor says. No es lo que dice el pastor. Es lo que, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Es, what do I want for my life? God can do it. Dios lo puede hacer, hermano, porque nada es imposible para el Dios Todopoderoso que nosotros sirvemos. God can do it because nothing is impossible to the great and mighty God that we serve. Nothing. Nothing is. The only thing that is difficult is the doubt and unbelief that rest in our heart. La única cosa que es imposible, dificultosa, hermano, es la incredulidad y la duda que existe en nuestro corazón. Y cuánto nosotros la alimentamos and how much we feed that in our lives. Because truly when you look at what is God, how does God see sin and what does he really think about it? It's death to us. Es muerte para nosotros, hermano. The wages of sin is death, but the gift of God is everlasting life through Jesus Christ. La paga del pecado es la muerte. Y la vida es la dádiva de Dios para todo aquel, hermano, que busca esa vida en Cristo Jesús. Nosotros sí decidimos. And we are the ones that choose the life we want to live. La vida que queremos vivir. Now, if you were to ask our Father in heaven, si usted le llegaría a preguntar a nuestro Padre en el cielo, hermano, ¿cómo debo de vivir? How should I live? How can I avoid sin? ¿Cómo yo puedo evitar el pecado en mi vida? Pues si leyera uno la Biblia, hermano, se daría cuenta that if we were to read the Bible, we would find out that God is always willing to help us avoid those things. Que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a evitar esas cosas en nuestra vida. Pero uno tiene que ir en busca de Él. But we have to go in search of God. Jeremiah tells us that, when he said concerning God, cuando él habló tocante Dios, hermano, dijo, el que le busque de todo corazón lo encontrará. He who seeks him with all his heart shall find them. Pero ¿cómo lo vas a buscar con todo tu corazón, hermano? But how are you going to search for him with all your heart? Well, you see, it has to be born on the inside. Tiene que nacernos adentro. Que uno tiene ese deseo por dentro, que yo quiero que Dios toque mi vida. That we have to have that desire to say, I want God to touch my life. I want God to transform my life. Yo quiero que Dios transforme mi vida. Yo quiero que Dios me renueva. I want God to renew my life. I do not want to be a lukewarm Christian. Yo no quiero ser un cristiano tibio. Si yo digo que soy cristiano, yo quiero ser ese verdadero cristiano. And if I say I'm a Christian, I want to be that true Christian. It just depends on how much we desire, okay? Todo depende en cuánto lo anhelamos nosotros en nuestra vida. La semana que entra continuamos con la transgresión de la ley, hermano. Next week we'll continue with the transgression of the law. But tonight this is as far as we're going. Pero esta noche hasta aquí llegamos. Entonces le pido que te ponga de pie conmigo, hermano, por favor. So I ask you to please stand with me. Now, yo no quiero que usted piense que es el fin del mundo, hermano. I don't want you to think it's the end of the world.
Because sometimes, you know, the devil does work in people's minds, porque en ocasiones el diablo trabaja en las mentes de la gente. Y realmente nunca te va a decir nada bueno. And many times he's not going to tell you anything good. He's going to tell you, see, you're being condemned. ¿Le ves? Te están condenando. Well, if that's the case, then Jesus condemned a lot of people. Entonces, si ese es el caso, Cristo condenó a mucha gente. Cristo hablaba la verdad, hermano. Jesus spoke the truth. And there were those that were willing to hear the truth, and there were those that were willing to reject the truth. Había aquella multitud que estaban dispuestos a recibir la verdad y estaban la multitud que estaban dispuestos a rechazar la verdad también, hermano. But let us be the ones that will accept the truth in our lives. Que seamos aquellos que aceptamos la verdad en nuestras vidas, hermano. Y no dejamos que el enemigo nos engañe. And we not allow the enemy to deceive us, to make us think that there's nothing wrong with us. Que nos haga pensar, hermano, que no hay nada malo con uno, hermano, cuando verdaderamente hay problemas en nuestra vida. When there are issues in our lives that only God can settle, que solamente Dios nos puede ayudar, hermano. Pero todo depende cuánto yo quiero que Dios toque mi vida. But it all depends on how much do I really want for God to touch my life, to bring me to my knees, to reveal to me my whole life, que me ponga a rodillas y revele toda mi vida delante de mí. See, because sometimes we look in the mirror and we think, oh, that's a nice guy right there. Oh, you ain't got no problem, dude. Porque nos vemos en el espejo muchas veces, digamos, oh, esa es buena persona, you know. Pero es en el espejo del hombre, pero mires en el espejo de Cristo. But that's in man's mirror. But look at yourself in the mirror of Jesus. You know, you'll be a little scary. Te da una poquita de miedo, hermano, porque vemos la verdad, because we see the truth. But you know, in all this, pues ahí en todo esto, Dios nos ama, hermano. Y Dios busca que nosotros cambiemos. In all this, God loves us, and God just desires that we want to change. Because when Jeremiah talked to the people of God, you know, in those statements, you know, God would say, repent, and I will bless you. En las ocasiones que Jeremías hablaba con el pueblo de Dios, hermano, y le decía, Dios dice que se arrepientan y Dios te bendecirá. But yet still they would maintain that rebellious attitude. Pero ni así mantenía esa actitud de rebeldía, hermano. But anyway, Padre, le damos gracias. Father, we thank you. We thank you for all that you do in our lives. Le damos gracias por todo lo que usted lleva a cabo en nuestras vidas. Le damos gracias por el amor que usted tiene sobre cada uno de nosotros. And we thank you for the love that you have towards each and every one of us. We thank you for that grace and that mercy you shed upon our lives day after day. Y le damos gracias por la gracia y la misericordia que usted derrama sobre nuestras vidas día tras día. Pero sí sabemos, eterno Dios. But this we do know, eternal God, that when we die, our faith is sealed. Por esto sí sabemos, eterno Padre, que cuando dejemos de existir, que muéramos en esta vida, nuestra fe estará sellada por toda la eternidad, for all eternity. So I pray, help us, O Holy One, that the Holy Ghost that you deposited in our lives, my Father. So yo le ruego que nos ayude, Santísimo, que el Espíritu Santo que usted ha depositado en nuestras vidas nos ayude a vivir al conforme de su voluntad. That He continue to help us to live according to your will. That as we claim to be children of the Most High God, that we act like children of the Most High God. Que así como clamamos ser hijos del Altísimo,
como hijos del Altísimo, así vivamos, eterno Dios. Y Padre, yo le doy gracias que en usted no hay ninguna condenación. And Father, I thank you that in you there is therefore no condemnation. Because truly, you have washed us with your blood, Lord Jesus. Porque de cierto usted nos ha lavado con su sangre poderosa, mi Señor Jesucristo. Y nos ha apartado para su propósito, and you have set us apart for your purpose. So help us to continue to fulfill your purpose in our lives. So ayúdenos a continuamente cumplir su propósito en nuestras vidas. Bendiga a cada uno de estos tus hijos, tus hijas en esta noche. Bless each and every one of these your children tonight, my Father. That your grace may rest upon each and every one of us. Que de cierto su gracia reste sobre cada uno de nosotros. Y a usted le damos la gloria, le damos la honra por todo. And unto you we give the glory and the honor for everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.